estamos de regreso en este almuerzo de negocios con nuestro compañero Eriden Estrella desde bien tempranito aquí hablando. Eriden, quisiera que nos des una panorámica de Sí, cuál es el impacto que puede tener en la economía mundial, en la economía de la región, este vuelco tan sorpresivo que probablemente nadie se esperaba de el retomar el poder, el talibán en Afganistán, algo que desde ya está empezando a tener un impacto en la moneda de Afganistán y pues también obviamente hasta en la política interna de los Estados Unidos. Mm, nosotros en Almuerzo de Negocios no podemos hablar de los temas de la misma manera que los medios de comunicación normales, Así es. porque el hablar del qué, quién, cómo, sin el qué fue lo que pasó antes, no te permite entender la magnitud de lo que está pasando hoy día. Un breve preámbulo. Mira, Osama Bin Laden y su organización terrorista Al Qaeda solamente pudieron lograr derribar las Torres Gemelas y el otro avión que se cayó en el Pentágono y más el otro que los... fueron 4 aviones en total, no fueron más. Se previeron más, pero solamente pudieron hacerlo con eso. Solamente pudieron lograr esos 4 con el dinero, la logística, las conexiones internacionales, pero sobre todo la planeación estratégica militar del talibán. El talibán fue quien le dio todos los recursos al Qaeda para hacer el 11 de septiembre. Y Míralo el ahí. project manager del proyecto fue Bin Laden. Ay, mi madre. Estamos entendiendo de quién es que estamos hablando cuando estamos hablando del talibán. Sí, sí, sí. Entonces, Estados Unidos aprovechó esa coyuntura para salir de Saddam Hussein, porque cuando Estados Unidos sufrió el 11 de septiembre, ganó un capital y una credibilidad que nunca antes el país había tenido. E hicieron la invasión a Irak, porque era ahí que estaba primero, en primer lugar, Bin Laden. Y para eso se hicieron todo lo que se pudo hacer con el tema de las fuerzas iraquíes, los tanques de guerra de ellos y en la desarticulación de la armada iraquí. Y al final se encontró Saddam Hussein, se enjuició y se mató. Pero no encontraron a Bin Laden. A Bin Laden lo encontraron 10 años después, en el 2011. En Pakistán. Correcto. Pero en un primer lugar, Bin Laden estuvo en Irak, después pasó a Afganistán, donde lo controlaba el talibán, y después se fue a Pakistán. Si ustedes se buscan un mapa, se van a dar cuenta de cuál fue el viaje que hizo. Es una de las cordilleras montañosas más complejas que hay en el mundo, de las más difíciles que hay. Es muy entretejida y hay cuevas de todo tipo, naturales y realizadas. Entonces, ¿cómo pasa el pleito de Estados Unidos de Irak a Afganistán? Bueno, porque la CIA y el FBI por fin se pusieron de acuerdo y entendieron lo que yo les acabo de decir a ustedes, de que Al Qaeda realmente estaba fondeada con los recursos del talibán. Y entonces la guerra pasó de Irak a Afganistán y le dieron con todo al talibán. Sin embargo, el talibán se internacionalizó. El talibán era lo que controlaba Afganistán antes de llegar a Estados Unidos. Se convirtieron en una organización terrorista, sobrevivieron económicamente controlando las plantaciones de opio
Señor, el opio es una de las drogas más potentes que hay en el mundo. Vendedores de opio número 1 en el Reino Unido. No, y no solamente eso, del mundo entero. Ellos son los mayores productores de opio, los de mayor calidad, los de mayor concentración, pero el de opio no es solamente una droga, es también el componente activo de todas las anestesias que hay en el mundo. O sea, las farmacéuticas son las que le compran principalmente, de alguna forma, opio al talibán para todos los fármacos que hace. Ustedes están entendiendo los niveles de complejidad económico y social de lo que estamos hablando en el tema. El talibán se internacionalizó en el mundo entero y creó redes de lavado de activos muy interesantes, que ni siquiera los carteles de la droga latinoamericanos han llegado a ese nivel de sofisticación. ¿Por qué? Porque el talibán no es solamente una organización cuyo interés de los miembros es económico. El talibán es una organización fundamentalmente terrorista. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es una organización religiosa. Pero entonces, el nivel de vinculación que tiene la gente con la religión y el talibán va más allá del simple interés económico, que es lo que tienen los miembros de los narcos en Latinoamérica. Es un nivel de cooperación más intrínseco, más familiar. Entonces, ya que les he dicho todo lo que les he dicho, no queda duda que en 20 años es suficiente tiempo para hacer cualquier cosa prácticamente. Y lo cierto es que Estados Unidos lo único que ha hecho en Afganistán es nada. Perder soldados. Ay, Dios mío. 6.500 soldados perdidos en Afganistán para nada. No levantaron una democracia. No, ellos dijeron que no fueron a eso. No levantaron una economía. Pero iban en cómico. No levantaron un gobierno de ningún tipo. Entonces, ¿para qué te quedas tanto tiempo en este país? Entonces, la pregunta que ustedes me hacían al principio es, ¿cuáles son las consecuencias económicas de esto? Vamos por partes. Afganistán es una sociedad acostumbrada a la guerra. Antes de llegar los estadounidenses ahí, acuérdense de la campaña militar que tuvo Rusia en Afganistán. Claro. Sí. Que la vergüenza interna del ejército ruso fue tal que año y medio después se produjo, empezó la URSS a caerse por pedazos. Y viven metiéndose en todos esos líos de la Franja de Gaza y en todos esos rebú. Los imperios, y esto ya es teoría política, no son imperios por la capacidad o el poder real que tengan. La mitad de ser un imperio es la proyección de poder. Es qué tan poderoso se percibe una sociedad sobre las demás en el ambiente internacional. Estados Unidos acaba de, literalmente, dar el primer paso a dejar de ser una potencia mundial. Ahí, óyelo ahí. Han quedado no solamente como ridículos, sí, sino también como que toda la incidencia internacional que tiene Estados Unidos es fundamentalmente para el retroceso de las ciudades y los países donde van. Los únicos altamente beneficiados de esto son China y Rusia. Ya lo sabes. es verdad. Muerto de la risa también. Es verdad. Porque Putin no ha dicho nada. Ellos atrasaron a Irak. Putin no ha dicho, no, Putin está completamente en silencio. Y Xi Jinping ha hecho exactamente lo mismo. Oye, están con palomita. Ellos están con palomita viendo ese show. Eso es correcto. Eso es correcto. Estados Unidos ha quedado... Es más, te voy a hacer otro análisis histórico bien breve. ¿Tú sabes cuándo Estados Unidos se convirtió en un imperio?
en la guerra américo-española que hubo a finales del siglo XIX. Hasta mediados de 1880, España venía para acá con sus buques a este lado del mundo y hacía lo que ellos quieran. Sí. Y no fue hasta esa guerra, que fue ganada por Estados Unidos, que sacaron España de los mares americanos. Ujú. Y después vino Woodrow Wilson con la ideología de América para los americanos. O sea, lo primero que tienen que hacer es más. Ese fue el punto en el que España dejó de ser una potencia europea. Claro. ¿Por qué? Porque se disminuyó la proyección de poder y lo ganó otro. En este caso se ha disminuido la proyección de poder estadounidense, han quedado como ridículos. Pónganse a ver el shit show que están teniendo ahora mismo, tanto el interno como la gente debatiendo respecto del tema, y está sucediendo esto en medio de la globalización de los medios de comunicación, en el que es prácticamente imposible Este es controlar la el totalidad peor de lo momento que la gente te le llega. podía ocurrir algo como eso. Ahora El vamos peor. por el otro lado. Esto lo planeó Donald Trump. Ay. ¿Qué? Ay, Dios mío, el plan diabólico. Ay, mi madre. Fue Donald Trump que negoció con el Talibán lo que Sí. está pasando hoy día. Sí, claro. Él lo dije a Rafa. Fue Donald Trump. Eso no es mentira. Si él ganaba las elecciones, normal, él iba a echar para atrás todo. Pero como la perdió, le dejó ese lío a los otros. Y Biden mordió No, pues yo el no tengo que anzuelo. decirte nada, ya tú sabes todo lo que yo te iba a decir. Si Donald Trump ganaba las elecciones, él hubiese dado para atrás a todas las negociaciones que hizo con el Talibán. Claro. Y no hubiese salido de Afganistán. No importa lo que pase, porque Donald Trump conoce muy bien lo que te iba a provocar. Sin embargo, no es culpa de Donald Trump. Aunque esto lo haya planeado Trump, no es culpa de él, porque al final es el presidente de turno, Joe Biden, quien decide si seguir el acuerdo del anterior presidente o no. Diablo, cayó Y en fue el gancho. Biden que dijo, sí, Cayó- vamos adelante. cayó- No cayó en ningún gancho. cayó en Él el gancho. decidió caer en el gancho. Pero cayó en un gancho. Cayó solito. Y han cometido un error Garrafal. de máximo nivel. Garrafal. No hay dinero en el mundo Yo se lo decía. que Ravelo. valga la pérdida de poder geopolítico que ha tenido Estados Unidos en los últimos 7 días. Dentro de 8 o 10 años vamos a llorar lágrimas con esa decisión de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de economía. Ahora, no está a tiempo de darle para atrás, Eriden. Biden. No. Ya. Ahora tú tienes que hacer una campaña militar. Ya. Tú tienes que reconquistar territorio. Eso es más difícil que proteger el territorio que tú tienes. Eso es una estupidez. Eso es más caro todavía. Que tienes que traer gente de Estados Unidos y equipamiento para Afganistán de nuevo. Y todo eso es una logística. Y fácil que le cuentan las elecciones a los demócratas. Afganistán, por el punto geográfico en el que están, que lo pueden buscar en Google Maps y se lo recomiendo a cualquier persona para que entienda lo que vamos a ver ahora mismo. Afganistán tiene una gran cantidad de oleoductos, porque Afganistán es una de las principales rutas que existen para llevar petróleo a Asia y a la India. Es un problema. O tú lo llevas por barco. O sea, ustedes ven el estrecho de Hormuz, que es lo que divide el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. Sí. Y tiene 2 formas de sacar petróleo de ahí. O por barcos, que es sencillo llevarlo hasta la India, porque es sencillamente por mar. O le das la vuelta a todo el sudeste asiático para llevarlo a China y a Japón, lo cual es largo y es muy costoso. Entonces, por el otro lado, puedes establecer un gasoducto
Sí. para llevar por tubos el gas natural o el petróleo. Y si lo haces así, solamente es una línea recta, Claro. desde Afganistán hasta el centro de Asia. Es más eficiente hacerlo por Afganistán. Entonces, el talibán va a empezar a apoderarse de los gasoductos y va a empezar a cobrar un peaje. Ay, papá. Y ahora es que esa gente va a ver cuánto. Ay, papá. Porque las empresas que son dueñas de los gasoductos y que los operan, ellos están dispuestos a lo que sea Sí, para no interrumpir el flujo energético. pero de todo lo que tú acabas de decir, tú no has mencionado en ningún momento beneficios para los norteamericanos de ninguna forma. No, pero O sea es que que esto no tiene beneficio para Estados Unidos de ninguna forma. Esto es Míralo una ahí. pérdida en en todas las combinaciones posibles de los escenarios. Esto es un desastre en todo lo posible. Esto fue algo que debió de haberse evitado. Eso es como cuando tú estás clavando un clavo, que siempre a uno que le toca hacerlo, porque las mujeres nunca están en eso. Cuidado, cuidado, que eso es peligroso ese Entonces, tema. ¿qué es lo que tú haces? le tiró. Después de que tú te desbarataste un dedo con un martillo, lo mejor es evitar desbaratarte el dedo con el martillo. Pero luego de que está desbaratado, te jodiste. Todos los escenarios son malos. Y perdóname, estoy utilizando un ejemplo un poco casero, ¿no? Pero es que es el mismo tipo de ejemplo. Todos los escenarios, cuando tú entras en fase de mitigación de daños, todos los escenarios son malos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos para recuperar la imagen que acaba de perder? No hay nada que yo pueda, no hay nada. No hay nada. Ni eliminar el hambre en África. Diablo. Y ahora viene la segunda parte de la historia, que van a aparecer unos genios opositores a todos estos gobiernos norteamericanos internos y le van a sacar la factura de lo que le costó al pueblo americano esos 20 años en Irak versus lo que ellos consiguieron. Y Oye, cuando bien. saquen esa factura, ahí van a estar mucha gente manchada con todo eso. Óyeme lo que te voy a decir. Estamos en el principio del siglo. Siempre hay un punto de inflexión histórico. La Segunda Guerra Mundial empezó en el mismo momento en el que se firmó el Tratado de Versalles, que le dio final a la Primera Guerra. Y quiero recordarle, Eriden, para terminar mi comentario, lo que le pasó al primer ministro Tony Blair, los cuales se metieron a Irak, dijeron que tenían armas de destrucción masiva, Y no encontraron encontraron dos rifles, uno no servía y 6 granadas. Y el Parlamento le pidió la posición al primer ministro porque se fueron más de 3.000 millones de libras esterlinas en una guerra que ellos inventaron. Sí. En una excusa que realmente no tenía ningún sentido de ninguna forma. Tuvo que dimitir. Eso fue exactamente así como lo está diciendo. Así mismo fue. Eso, porque había que fabricar esa mentira, había que fabricar ese chivo expiatorio. Pero el tema es ese. Estados Unidos tiene todas las de perder, está perdiendo todo, y yo creo que para mí esto se va a escribir en la historia del desarrollo político, económico, militar, como el principio del fin del imperio estadounidense. Yo no tengo la menor duda de eso. Ay, Dios mío. Si ustedes hacen un análisis histórico, se van a dar cuenta de que este tipo de cosas pasa muy poco. Pero esto es peor que la salida de Estados Unidos de Vietnam. Sí. Ay, es verdad. Sí, porque Esto es peor, es una vergüenza mucho mayor. Sí, porque es que cuando tú pasas balance, ahí no ocurrió nada a favor de ese pueblo, sencillamente llegamos aquí y no pasó nada. Es que se fue el presidente que tú Tú sabes lo que es eso.
que el presidente que tú pusiste salió huyendo y que la gente que vinieron son exactamente lo opuesto a todos los fundamentos culturales estadounidenses. Es una derrota moral, comunicacional, cultural, geopolítica, ética, en todo el sentido de la palabra. y se pierde la presencia en el Medio Oriente, En parte de, no en todo. en parte de. En parte de. Eriden, quieren que tú hables de Haití, pero ese es No hay un mucho tema, que decir. ese es un tema como largo y tendido que hay que hablar. No, no es que es largo, sí, pero también es un tema aburrido. Pero como un tema Sí. aburrido. ¿Y Yo qué estoy- más vamos a decir? Yo estoy de acuerdo Haití? contigo, ¿eh? Es que hemos hablado mucho de Haití aquí también y es como una... Te voy a Es decir como algo, que, ¿eh? como que la mi- película se repite. desde mi humilde punto de vista no ha cambiado nada en Haití. No. Eso es un estado fallido. Pero Sí. yo no creo que llegue a Estado. Diantra. No, no Ok, creo que llegue a una Estado. finca. Pero Eriden, ¿cómo yo puedo pensar que es un Estado si yo encuentro hoy en el periódico de circulación nacional de nuestro país que se llegó a un acuerdo con las bandas armadas para que dejen entrar la ayuda? Bueno, porque esas son las que dominan el país. Pero entonces no me hable de un Estado, eso no es un Estado. Sí, eso no es. Eso no es un Yo siempre- Estado. El fundamento del Estado es el monopolio de la violencia. Eso no es un Estado. Nadie puede tener más poder de fuego que la policía y el ejército. Porque tú me vas a decir a mí que sí, que hay unas bandas, y aquí hay bandas, y en Colombia hay bandas, y en Venezuela hay bandas, y en todos los países hay bandas. Pero en una situación como la actual, donde tiene que entrar ayuda internacional por una frontera, por dos principales pasos fronterizos, ¿qué tú haces? Tú vienes y pones ahí 4 tanques de guerra y pones Sí. 500 efectivos y tú dices, venga la ayuda internacional, que aquí, aunque sea plomo limpio, nosotros lo vamos a defender. Pero Haití no puede. Entonces eso no es un Estado. Es un conglomerado de Es personas. una, Yo es siempre una lo he dicho. tribu. Es una tribu. ¿verdad? Una tribu. Eso, lo que más se parece a lo que era la isla de Santo Domingo, dividida en 5 cacicazgos, es lo que hoy tenemos de Haití. En Cabo Haitiano hay un cacique, en Puerto Príncipe hay un cacique, en la frontera, en Juanamende hay otro cacique, y así, está dividido así por cacicazgos. Eso es lo que tenemos Estoy de en Haití. acuerdo. Yo no creo que haya cambiado nada. No creo que vaya a aumentar la migración ilegal hacia la República Dominicana. Todo lo contrario, creo que puede reducirse. Porque fíjate qué ocurre. Ahora va a llegar mucha ayuda internacional a Haití. Está Y van a llegando ya. mejorar las condiciones de la Claro, y va a haber muchísima comida gratis, y va a haber muchísima ropa y muchísima medicina, y va a haber muchas formas de mantenerse, de sostenerse, de sobrevivir en Haití sin tener que trabajar. Y yo creo que Bueno, lo que ya- va a ser todo lo contrario, lo que va a disminuir. Ujú. Bueno, ya Estoy de Champagne acuerdo. anunció que va para allá. No, imagínate, Champén no tiene oficio, eso lo mejor que puede hacer es eso. No, y además con 150 Bueno. millones de dólares en una cuenta. Champén no también. tiene oficio. Yo lo único que espero es que él no le dé una enfermedad esa extraña. Ya le dio un par de cosas ya, sí. Bueno. Pero Haití es un tema que no sé, que yo lo encuentro que... No, yo. La gente le tiene un cuco a Haití y Haití tiene 100 años siendo exactamente eso. Si hay un pueblo que es al lado de la palabra resiliencia, debe estar en la foto de Haití. Porque es un pueblo resiliente, que ellos no importa. Si tú le das, si le cae un rayo, ellos se preparan para que le caigan dos. Sí, Haití está acostumbrado a ese sistema. Sí, llevan la tragedia en el ADN. Rafa, yo no creo que haya otro país en el mundo donde 10 años después haya gente viviendo en una carpa debajo de una lona. Es decir, se les desbarató su casa en el terremoto, en el 2010. 2010. Y en el 2021 estaban debajo de una lona viviendo. Así es. Es decir, Esos son- usted me podrá decir que eso es pobreza extrema.
Y yo le digo no. Eso es falta de actitud y de deseo de progresar. En 10 años, usted pudo haber conseguido 7 tablitas y 2 planchecín para hacer su casita. Aunque no fuera de cemento, hacerla de madera. Sí. Y hay una cuestión también. Claro, no, ellos están Claro. acostumbrados. Pero señor, el palacio presidencial se cayó y Cultura. ahí está igualito caído, desbaratado, tirado en el piso. Es decir, es un asunto que va en el ADN. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o que sea malo. Yo sencillamente lo estoy describiendo. Ese es Haití. Y oye, la verdad que ¿tú sabes por qué se va a saber lo que pasó con el presidente? Porque Colombia está interesado en hacerlo saber al mundo. Porque Colombia está le cayó a embarrado. Colombia. Colombia está embarrado hasta ahí. Hasta el tuétano está embarrado. Y entonces, recuerden que Colombia, al igual que nuestro país, que todos los países, siempre tiene 2 caras de la moneda. La gente que quiere proteger al país y decir que no, y que ellos son unas víctimas, esos señores que fueron allá y que los llevaron engañados. Y hay otros que dicen que no, que Colombia es una fábrica de mercenarios. Y en esa lucha interna se va a saber lo que ocurrió. Y invito a que vayan a la cuenta de Instagram de Caracol TV, que es la estación de televisión más grande de Colombia, donde ellos han tenido acceso a 15 horas de audio y las confesiones de los mercenarios que están allá atrapados, y donde ellos mencionan a todo el vivo, a todo el que estaba involucrado en ese lío, y cómo fue que pasó y qué fue lo que pasó. Si no fuera por Colombia, no se sabe nunca lo que pasó ahí. Comprendo. Esa es la única razón de eso. Comprendo. Eriden, Bueno, gracias, Eriden. Eriden, rápidamente, danos un teaser, porque se ha hablado en las últimas 24 horas de... Tú sabes que siempre hay que agarrarse de lo que sea. A veces la gente se agarra de un clavo caliente. A veces se agarra de una rama fuerte. Yo veo a la oposición agarrándose de un clavo caliente. Y el único clavo caliente del que pueden agarrarse es del endeudamiento. ¿Tú tienes algún dato de cuánto ha crecido el endeudamiento en el planeta? Sobre todo en nuestros países de América Latina. Como para que la gente tenga una idea, porque de repente la gente cree como que es el gobierno dominicano nada más que se está endeudando. El gobierno estadounidense tenía una deuda equivalente al 98% de su Producto Interno Bruto a finales del 2019 y está en 130. Eso es Estados Unidos. Correcto. Los países europeos están también en prácticamente un default fiscal, que es como se le llama eso en economía. Sí. Pero obviamente que tiene la ventaja de que el Banco Central Europeo Sí, produce euros, ¿no? claro. Entonces ellos producen su propia moneda, las que están endeudados, Estados Unidos también. Sí, prende la maquinita. El endeudamiento ha crecido y los bonos soberanos, la cantidad de bonos soberanos ha crecido prácticamente un 33, un 36% en los últimos años. Yo le dije a ustedes hace unos cuantos programas atrás, en ese momento, incluso ahora hay más todavía, pero que alrededor del 24% de todos los dólares que existen en el mundo fueron creados en los últimos 15 meses. Imagínate tú. Entonces, eso te da una idea de la cantidad de emisión monetaria que se ha emitido en el mundo. Cada dólar de eso es deuda también. Claro. Entonces, yo lo que creo es que yo te había dicho, porque lo que estamos aquí analizando, más que la parte económica, es la parte política. La oposición PLDista tiene que meterse en un ataúd y salir en el 23. Ay, Dios. Esto no es momento de andar criticando. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y entonces cuando salgan de ahí tienen que salir con nuevas caras. No podemos seguir viendo al mismo grupo alrededor de Danilo Medina. A mí me da una Tienen que salir a mí me da una risa más cuando mujeres. yo he visto esta información de que faltando 3 años para las elecciones presidenciales hay ya una candidata. Y yo, pero en serio, es decir,
hay algo, señores, que se llama el timing, que siempre Rafael lo recuerda en este programa. Bueno, No, todos los días lo menciona. ¿Y cómo usted se atreve en este momento a salir? Es decir, parecería como que hay un librito que dice, cuando te estén atacando, tú tienes que salir con algo. Yeah. Y ellos salen con algo y salen a dar entrevistas y salen a dar declaraciones sin saber que en el fondo eso le hace más daño que bien. Óyeme, cuando tú tienes una marca en fase 3, que es completamente ya desfasada, completamente utilizada, todo el producto de bienestar que podía salir de esa marca ya no sirve, tú tienes que acostarla, ponerla en resguardo durante un tiempo, venir y rebrandearla, replantearla y darle una nueva cara. Pero el proceso tiene que ser muy similar a la muerte. O sea, tú no puedes venir sin darle un descanso, una ausencia comunicacional a la gente con una nueva propuesta. Tienes que retirarte de los medios, que la gente te olvide y cambie, que se olvide de todo lo anterior asociado a esa organización política. Incluso, te digo una cosa, yo le cambiaría al PLD la estrella y el morado. Ay, Dios mío. Para que tú entiendas. Porque el problema es el morado. lo que quiso hacer Ravelo con las estrellas es lo mismo. Ay, 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 ay. Yo lo Hay dije. demasiadas formas. Y Hay mira, demasiadas formas de ver una estrella en el mundo. No tiene que ser amarilla. De y 5 desgraciadamente, y debo decirlo, lo digo con sentimiento, desgraciadamente las estrellas ganaron un campeonato. ¿Cómo? Pero no diga eso. ¿Cómo tú dices Sí, eso? porque ahora Bueno, entienden que que no irme hay que ya. hacer nada en su imagen y que el nombre está bien y que el color está bien y que todo está bien. Cuando la realidad no es esa, Rafael. Entonces, si ellos hubieran seguido perdiendo, a lo mejor se llevan de mi consejo y le cambian todo. Yo hubiera cambiado el color, el animal, todo, hasta la ciudad se la cambio. Le tiró. bueno. Para ver Gracias, si eso... Eriden Estrella. Gracias por todas estas informaciones. Vamos a una pequeña pausa, señores, que falta mucho programa todavía aquí en Almuerzo de Negocios. Bueno. En breve, más